Hola chicos, el tema que les voy a explicar hoy son métodos de separación de mezclas. En general ustedes ya han visto que hay dos tipos de mezclas, heterogéneas y homogéneas. Es más fácil separar las heterogéneas, pero también hay métodos para separar las homogéneas. El objetivo de estos métodos entonces es separar mezclas mediante sus características físicas. Les voy a pedir que hagan esta actividad en su libreta. Es hacer una tablita en donde me pongan el método de separación, qué es lo que separa. Aquí me refiero a si separa un sólido de un sólido, un líquido de un sólido, un líquido de un líquido. ¿En qué se basa? En el tamaño de la partícula. ¿En qué característica física se basa? Tamaño de la partícula, punto de fusión, punto de ebullición. Y un ejemplo de una mezcla que logre separar. Por ejemplo, agua con sal, grava con arena. Para todos los métodos de separación que veamos. Aquí solamente hay 2, 4, 6 espacios. Vamos a ver 10, entonces necesito ver 10 espacios en su tabla. Primer método, filtración. ¿Para qué se utiliza? Para separar una mezcla que esté formada de un sólido insoluble en un líquido. O sea, ese sólido no se debe de disolver en el líquido. Si yo tuviera, por ejemplo, agua con sal, no podría separarlo porque la sal se disuelve en el líquido. Entonces, esto debe de ser un sólido que sea insoluble en el líquido. ¿Qué uso? Un papel filtro. Ustedes tienen un ejemplo en su casa de filtración cuando usan la cafetera. La cafetera tiene un papel filtro y van a separar los granos de café del agua. ¿En qué se basa? Ustedes tienen un papel filtro. Ese papel filtro tiene poros. Si ustedes lo vieran en un microscopio se vería así. Separa las sustancias líquidas, las voy a poner en azul. De las sustancias sólidas, las voy a dibujar en rojito. ¿Cómo las separa? ¿Qué va a pasar con las partículas pequeñas del líquido? Entran perfectamente en los agujeros del papel filtro, pero las partículas grandes del sólido no entran y por lo tanto se quedan arriba en el papel. Entonces una parte pasa, que es el líquido, y el sólido no pasa. ¿De qué depende entonces separar una muestra o una mezcla con filtración? Depende del tamaño de la partícula. Si las dos partículas fueran del mismo tamaño, o sea, chiquititas, ambas pasarían y no las podría separar una de la otra. El objetivo aquí es que las grandes se queden aquí atrapadas en la malla y las chiquitas la atraviesen. Entonces, ¿qué pondría aquí? Método de separación, filtración. ¿Qué separa? Sólidos insolubles de líquidos. Se basa en el tamaño de la partícula. Un ejemplo de mezcla que logra separar, agua con arena. Ese sería un ejemplo. Ustedes van a buscar sus propios ejemplos. Tamizado. Es muy parecido a la filtración, solamente que el poro ya no se usa un papel filtro, se usa una malla, entonces el poro es muy grande, el agujerito son muy grandes y sí se logran ver. Esto lo pueden ver, por ejemplo, cuando los albañiles separan grava de arena. Ustedes han visto que usan una malla para separar la grava de la arena. O también los cocineros que lo llaman cernir la harina. Separan los grumos grandes de la harina de las partículas pequeñas. Es igual que la filtración, solamente que en vez de usar papel filtro usamos una malla. ¿De qué depende? Del tamaño de las partículas. ¿Qué separa? Separa sólidos. En este caso, a diferencia del filtrado, la mezcla debe de ser de dos sólidos, uno con partícula grande y otro con partícula chiquita.
Imantación. ¿Para qué se utiliza? Para separar dos sólidos. ¿Qué características deben de tener esos sólidos? Uno debe de poder ser atraído por un imán, como el hierro, y otro no debe de ser atraído. Por ejemplo, arena y hierro. Si yo mezclo arena y hierro y quiero separar el hierro, puedo usar un imán. La arena no es atraída por el imán, pero el hierro sí. ¿En qué se basa? En propiedades magnéticas. Entonces aquí, ¿qué separa? Dos sólidos. Uno con propiedades magnéticas y uno sin propiedades magnéticas. Evaporación. Evaporación es un método que se usa para separar líquidos de sólidos disueltos en esos líquidos, que tengan puntos de ebullición diferentes. Por si no recuerdan qué es un punto de ebullición o qué es ebullición, primero, ¿qué es ebullición? Es el paso de estado líquido a estado gaseoso. El punto de ebullición es la temperatura a la cual un líquido se convierte en gas. Entonces, si tengo dos sustancias, por ejemplo, agua y sal, que tienen dos puntos de fusión diferentes, la sal está disuelta en el agua, no la puedo separar tan fácilmente, pero si evaporo el agua, la sal se va a quedar aquí abajo. No sé si alguna vez les ha pasado que se les quema el agua, que se ponen a calentar agua para su sopa Maruchan y por estar jugando con el celular se les evaporó toda. No sé si se han dado cuenta de que hasta abajo queda una capita blanca, que son las sales que tiene el agua. Ese es un método de separación por evaporación. Se evaporó el agua y las sales quedaron abajo. Entonces se utiliza para separar sustancias que tienen diferentes puntos de ebullición, generalmente un sólido disuelto en un líquido. ¿En qué se basa? En las diferencias de puntos de ebullición. Ojo, en este tipo de separación no recuperamos la sustancia que se evapora. El agua, digamos que la mezcla de agua con sal, yo la evaporo. La sal se va a quedar abajo en el recipiente, pero el agua se evaporó, se fue al cielo, ya, se perdió. Tienen que tener mucho cuidado y saber qué quieren recuperar una vez que separen una mezcla. La evaporación, con la evaporación solamente voy a recuperar la sustancia que tiene un punto de ebullición mayor. El que se evaporó, ya no lo voy a recuperar, se fue, adiós, se perdió. ¿Qué voy a usar? Si yo quiero recolectar lo que se evaporó, no voy a usar este procedimiento, voy a usar algo que se llama destilación. Tiene la misma, se basa en lo mismo, en los diferentes puntos de ebullición, solamente que aquí el gas que se produce no se escapa. Digamos que yo aquí tengo una mezcla de agua con alcohol, con etanol. El etanol, su punto de ebullición es aproximadamente 78 grados centígrados y el del agua es de 100 grados centígrados. Son dos sustancias que tienen diferentes puntos de ebullición. Si yo caliento la mezcla hasta los 78 grados centígrados, el agua no se va a evaporar porque el agua se evapora hasta 100 grados. A los 78 el alcohol se empieza a evaporar. Se dan cuenta de que aquí hay una tapa y un termómetro. El termómetro sirve para que yo mantenga constante a 78 grados el alcohol. La tapa impide que el alcohol que se está evaporando se salga. Entonces el vapor va a pasar por este tubito y pasa esto que se llama, este material se llama refrigerante. En el centro, por el centro, pasa el gas y alrededor del gas pasa agua fría. Esto que está en azul más oscuro es agua fría, muy fría. Y cuando un gas se enfría, se condensa, o sea, pasa de estado gaseoso a líquido y puedo recolectarlo. En el caso de que ustedes quieran separar una mezcla de dos sustancias que tienen diferentes puntos de ebullición y quieren recuperar ambas, pueden usar la destilación.
Esa es la diferencia entre evaporación y destilación. En la evaporación solamente me interesa recolectar una de las sustancias. ¿Cuál? La que tiene mayor punto de ebullición, o sea, la que no se evapora. En la destilación yo quiero recuperar ambas sustancias. Una se va a quedar aquí, que va a ser el agua, y otra se va a quedar acá, que va a ser el etanol, en el caso de que mi mezcla sea agua con etanol. Sublimación. Siguiente método de separación, sublimación. Hay sustancias que son fácilmente sublimables. ¿Qué es sublimación? Por si no lo recuerdan, es el cambio de estado sólido a gaseoso. Cambio de estado sólido a gaseoso. Hay sustancias como el yodo o la naftalina, que si ustedes agregan un poquito de calor, con solo un poquito de calor, se subliman, o sea que pasan de su estado sólido directamente a su estado gaseoso sin pasar por el líquido. Por ejemplo, si yo tengo una mezcla de arena y yodo, yo las puedo separar por sublimación porque el yodo es fácilmente sublimable. Con muy poco calor puedo hacer que ese yodo se convierta de sólido a gas, lo que no le pasa a la arena. La arena, aunque esté muy caliente, no se va a sublimar, no se sublima. Entonces, si yo pongo un poco de calor, la arena solamente se calienta, pero el yodo se sublima. Y si quiero recuperarlo, lo único que tengo que hacer es poner un vidrio de reloj y arriba de ese vidrio de reloj un poquito de alcohol, de hielo, perdón. Pongo el vidrio de reloj, hielo arriba y va a hacer que mi yodo se cristalice justamente aquí en la parte inferior de mi vidrio de reloj. Entonces, ¿qué separa? Separa sustancias sólidas con diferentes puntos de sublimación. ¿En qué se basa? En puntos de sublimación diferentes. Decantación. La decantación es un método de separación de mezclas de sustancias que tienen diferentes densidades. Ustedes saben que cuando dos sustancias tienen diferentes densidades no se juntan, como el agua y el aceite, o como la arena y el agua. Cuando pasa eso es fácil de separarlas porque lo único que hago es que los dejo un tiempo estables sin moverlas y solitas se van a separar. Y lo único que hago es, en el caso de que sea un líquido con un sólido como agua y arena, espero a que toda la arena se vaya hasta abajo del recipiente, que va a tardar un ratito. Y entonces inclino el vaso o en donde lo tenga el recipiente en el que lo tengo para sacar solo el líquido. Y dejo el sólido en el vaso. Ese es en el caso de que sea una mezcla sólido-líquido. En el caso de que sea una mezcla líquido-líquido como agua y aceite, uso este material que se llama embudo de separación. ¿Cómo funciona? Meto mi mezcla aquí. Como tienen diferentes densidades, se van a separar y voy a ver una línea perfectamente marcada entre uno y otro. Este material tiene una llavecita aquí. Yo abro la llave y el que esté abajo, o sea, el que tiene mayor densidad, va a empezar a salir. Esto entonces va a empezar a bajar. Cuando esta línea de separación llegue aquí, yo cierro la llave, cambio el recipiente, luego lo vuelvo a abrir para recuperar el aceite. Pero ya ahí ya habré separado el agua y el aceite. Entonces, ¿se utiliza para qué? Para separar sólidos de líquidos o líquidos de líquidos. ¿Pero qué característica tienen que tener? Deben de tener diferentes densidades. Centrifugado. El centrifugado también se basa en las densidades, solamente que hay mezclas que para que se separen necesitan mucho tiempo. Por ejemplo, el agua y la arena, si ustedes las tienen bien mezcladas, van a tardar bastante en que la arena se sedimente, se vaya hasta abajo, para que el agua se quede sin nada de arena. Van a necesitar mucho tiempo. Pero yo me puedo ayudar de una centrífuga. ¿Qué es una centrífuga? Es un aparato que le va a dar vueltas a mi mezcla muy rápidamente y por fuerza centrífuga va a hacer que esas sustancias vayan hacia abajo. Es como si
empujar a las sustancias sólidas hacia abajo del recipiente, como se ve en el dibujito este. Mientras más velocidad tenga, mientras más rápido gire, más rápido las partículas sólidas se van a ir hasta abajo del recipiente. Un ejemplo lo tienen en su casa. En su casa ustedes tienen una centrífuga, las lavadoras. Las lavadoras, cuando van a secar, cuando van a exprimir, incluso algunas lo llaman centrifugado, giran muy rápido para separar su ropa del agua que contiene su ropa. Ese es un ejemplo de centrifugado que ustedes tienen en su casa. En análisis clínicos se usan centrífugas para separar la sangre. La sangre está formada de líquido y células. En ese líquido hay muchas más sustancias que están disueltas en el líquido, pero también tiene sustancias sólidas que son las células, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas. Cuando yo centrifugo, las células que son sólidas se van a separar de la sangre, se van a ir hasta abajo y va a quedar, dependiendo de qué sustancia use para separar la sangre, suero o plasma, que sería el líquido que se va a quedar arriba. Entonces, ¿qué separo? Lo mismo, son dos sustancias que tienen diferentes densidades, pero que tardan mucho en separarse si yo las mantengo fijas en un lugar. Cromatografía. Hay muchos tipos de cromatografía, chicos. La más sencilla es la cromatografía en papel. ¿Cómo se hace? Con un papel filtro. Con un papel filtro, ustedes pueden separar sustancias que están mezcladas, generalmente líquidos. Aunque también hay cromatografías de gases. Por ejemplo, la tinta. Generalmente se usa tinta china o tinta de plumón. Si ustedes usan el papel filtro y ponen una tinta de un puntito con un plumón o con tinta china y luego lo ponen en un recipiente en donde abajo, solo abajo, no en todo el recipiente, ponen un solvente como agua o alcohol o acetona o una mezcla incluso, ese líquido va a empezar a subir por el papel, por la misma absorción del papel. Y la tinta, que es una mezcla de diferentes colores, se va a ir separando en los diferentes colores. Dependiendo de qué tan soluble sea el color o la sustancia en el solvente, va a ir muy arriba o más o menos o muy abajo. Los que sean más solubles en el solvente se van a ir hasta arriba con el solvente. Los que sean medianamente solubles con el solvente se van a quedar en medio. Los que casi no sean solubles con el solvente se van a quedar abajo. Entonces, la cromatografía depende de qué, de solubilidad. Se basa en qué tan diferente es la solubilidad de las sustancias que forman mi mezcla. Otro ejemplo, diferencia de solubilidad. Muy parecido a la cromatografía, pero este se usa para cuando tengo dos sólidos y uno es soluble en un solvente y el otro no. Por ejemplo, agua y arena y sal. Si ustedes tienen arena y sal, para poderlos separar es difícil usar un tamizado porque la arena y la sal tienen el tamaño de la partícula muy parecido. Pero saben que la sal se disuelve en agua mientras la arena no lo hace. Entonces, si yo le agrego a esta mezcla de sal y arena agua, la sal se va a disolver en el agua y mediante filtración puedo separar la sal, que se va a ir con el agua, y la arena, que se va a quedar en el papel filtro. Lo mismo se basa por diferencia de solubilidades separados sólidos y generalmente termina con un filtrado. Quiero que pienses en esto. Si yo te diera una mezcla de arena, sal, limadura de hierro y yodo, ¿cómo la separarías? ¿Qué separarías primero? ¿Qué separarías después? Quiero que lo pienses porque va a ser una pregunta que te voy a hacer en las actividades posteriores.
Entonces, sería todo, chicos, de métodos de separación de mezclas. La tablita debe de estar completa con los 10 métodos de separación. Hay muchos más, pero esos 10 métodos, digamos que son los principales. Hay muchísimos más. Quiero que la tabla esté llena con esos 10 métodos. Los suban a mi Cobac virtual. Nos vemos, chicos, entonces sería todo.